Traen su Biblia, los que se fueron al desfile ayer, saque su Biblia, usted necesita leerla. A ver, ¿todos Biblia en la mano? Diga, esta es mi Biblia, soy todo lo que ella dice que soy, puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer, tengo todo lo que ella dice que tengo, voy a recibir la palabra de Dios, santa, eterna, que permanece para siempre, nunca más seré igual. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo para recibir la santa y eterna palabra de Dios. Y todos decimos juntos, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Estoy hablando una serie estos días junto con parte del equipo de la iglesia sobre nuestro ADN, cuál es los fundamentos, cuál es lo que creemos, cuál es el corazón pastoral para la iglesia, para nosotros. Y es importante, si tú eres parte de esta congregación o te identificas con esta congregación, es importante que estés escuchando esto el de hace 8 días. ¿Por qué? Porque alguien sabe lo que pasa cuando a alguien ¿cómo se dice? Le hacen transfusión de sangre. Si la sangre no es compatible, ¿qué pasa? Si a un enfermo le dan una sangre que no le cae bien, ¿qué sucede? ¿Alguna enfermera, algún doctor por aquí? ¿Qué le sucede? Se pone mal y en vez de hacerle bien le hace mal. Cuando tú vienes, tú eres injertado en la familia de Dios, pero cuando tú vas a ser parte de una casa, cuando tú vas a ser parte de la familia, hay muchas maneras de convivir como seres humanos, como amigos, como cuates, como hermanos, como parientes, me explico, pero con tu familia todos comparten el apellido y se supone que la sangre. Sin embargo, a veces es muy complicado juntar a toda la familia, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo la familia que se reúne para la boda o el funeral, que es donde llegamos la mayoría, que los que van a vivir en la misma casa. Los que viven en la misma casa comparten el ADN, comparten no solamente algo más que el apellido. Es familia porque compartimos valores, compartimos convicciones, compartimos creencias, compartimos la misma fe, valoramos las mismas cosas, ¿sí o no? Cuando tú creas tu familia, los que son matrimonio, es muy probable que el esposo y la esposa, después de un tiempo, hasta en vez de parecer esposos, en algún punto entre ellos se mezcla tanto que tienen los mismos gestos, hablan igual, parecen como hermanos, y los hijos crecen y tienen como los mismos valores de la casa. De la misma manera, cuando estamos en el Señor, pertenecemos a una casa o a una congregación, a una familia. Cada iglesia, el Señor le ha dado una dirección, un mensaje, un ADN, un llamado especial, y yo quiero que tú sepas cuál es el de nosotros. Hace 8 días empezamos hablando que somos siervos. Ahora quiero hablar la otra parte, le puse al mensaje en esta mañana, la serie es ADN, pero me lo puedes poner, hijo, por favor, léalo conmigo, 1, 2, 3. Seguimos instrucciones. Toda persona, esto te va a servir tanto para tu vida, para tu trabajo, para tu escuela, pero para funcionar dentro de la iglesia. El ADN es que si somos siervos, estamos dispuestos a servir al Señor, a ser útiles al Señor. Tienes que oír el mensaje de hace 8 días. Ahora, lo siguiente es que todo aquel que va a ser útil para el servicio de Dios, para el servicio del Señor, acuérdate que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Cuando servimos no lo hacemos para un patrón, sino lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Por eso tú deberías ser un buen empleado, porque al final lo estás haciendo para Dios. No adora el que canta, sino adora el que lo hace de una manera que puede agradar a Dios, ya sea en un trabajo, ya sea en un aula de clases, ya sea compartiendo con amigos, ya sea en alguna reunión familiar. Todo lo que tú haces puede adorar y honrar o deshonrar a Dios. Lo que hacemos es adoración. Entonces es importante. Nosotros seguimos ¿qué? Instrucciones. Juan capítulo 5, en el verso 19, dice: entonces Jesús explicó:
Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. El hijo solo hace lo que él ve al padre hacer, o lo que ve que el padre hace. En el verso 30 del mismo capítulo 5, Jesús otra vez hablando dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Léalo conmigo esa parte, 1, 2, 3. Juzgo según Dios me indica. Hay otra versión de la Biblia que dice: yo únicamente sigo las instrucciones de mi Padre. Fíjense bien, la Biblia es un libro de instrucción. En la Biblia siempre se nos va a dar instrucciones. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo supremo sobre toda la creación, siendo el cual todas las cosas son por medio de Él, por Él y para Él, el nombre que es sobre todo nombre, el único ser humano que fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. Y Jesús tuvo que aprender a seguir instrucciones. No podía hacer nada que no le era indicado o instruido por su Padre. De acuerdo a lo que está aquí dice: nada hago por mi propia cuenta, sino juzgo según Dios me indica. Cuando tú lees la Biblia con una mente abierta, te vas a dar cuenta que a Adán se le dieron instrucciones que hacer. A Abraham se le dieron instrucciones que seguir. A Moisés se le dieron instrucciones que seguir. A David se le dieron instrucciones que seguir. A Salomón se le dieron ¿qué? Instrucciones. Así que Dios es un Dios que da instrucciones. Y todo aquel que tenga un deseo sincero y honesto de agradar a Dios de alguna manera, se requiere fe para oír y obedecer instrucciones. ¿Qué es una instrucción? La instrucción es una herramienta que tú y yo utilizamos para alcanzar objetivos y cumplir propósitos. Toda instrucción que es dada por Dios o por una autoridad o por un maestro no es sino una herramienta que Él utiliza para ayudarte a cumplir o alcanzar objetivos, o a cumplir y alcanzar ciertos propósitos. Fíjense bien, ¿cuál es el propósito de las instrucciones? Pues ahí les va una pequeña lista. Las instrucciones ayudan a realizar tareas de una manera efectiva. Por eso cada que compramos algo tiene su manual de instrucciones. Si tú compras una pantalla, si tú compras una cafetera, si tú compras un auto, si tú compras una computadora, si tú compras un teléfono, si tú compras unas pastillas en la farmacia, la mayoría de los medicamentos tienen ciertas instrucciones que tú y yo necesitamos seguir. Si tú vas al doctor, te va a dar ¿qué? Una receta con instrucciones. Si tú vas a tomar un curso para aprender a ser un mejor vendedor, te van a dar un curso que te van a dar ciertas ¿qué? Instrucciones. Entonces, instrucciones ayudan a realizar tareas de una manera efectiva. Otra, las instrucciones ayudan a alcanzar objetivos. Otra más, las instrucciones ayudan a mantener el orden en una organización o en un organismo. La iglesia no es una empresa, o más bien no es un negocio lucrativo, pero la iglesia sí es un organismo vivo, es una organización. Somos un grupo de personas que está aquí para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál que nos mandó a hacer el Señor? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra visión? Que esos discípulos aprendan a vivir la vida real allá afuera. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. ¿De qué se trata la iglesia? De hacer discípulos, exactamente. Así que instrucciones mantienen el orden en una organización. Una más, las instrucciones nos ayudan a no cometer errores. Instrucciones nos ayudan a no cometer ¿qué? Error. ¿Cuántos han cometido errores?
¿Cuántos hemos cometido errores con nuestros hijos? ¿Cuántos hemos cometido errores en el matrimonio? ¿Cuántos han cometido errores en el trabajo? Muchos de esos errores es porque no seguimos las instrucciones del Señor. Cada quien necesita aprender. ¿Por qué insistimos tanto? Y parece como que yo lo repito y lo repito, y ellos me dicen siempre dices lo mismo. Tienes que aprender a oír a Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera tú vives la vida real. Allá afuera la gente tiene problemas, y a veces se enferma, y a veces se muere, y a veces se divorcian, y a veces en el trabajo ocurren injusticias. A veces encuentras cosas que no esperabas. Nunca pensé que esto me pudiera pasar a mí, y sin embargo te pasó. Allá afuera estafan a la gente. Allá afuera a veces extorsionan a la gente. A veces los jóvenes toman malas decisiones, se involucran con malas personas y luego tienen que pagar consecuencias. Y cuando vas a enfrentar todo eso, no basta. Yo no te puedo decir que todo te va a salir bien o que no te preocupes, Diosito está contigo, porque tú necesitas oír a Dios. Porque cuando alguien te está cobrando $1,000,000 por una extorsión, o cuando alguien ha amenazado a alguno de tus hijos, no basta que el pastor te diga que todo va a estar bien. No basta que la policía te diga que te va a cuidar. Tú necesitas oír a Dios. Cuando tendrás que tomar decisiones, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, me voy a casar o no me voy a casar, me puedo comprometer o no me puedo comprometer, voy a estudiar esto o voy a otra, nadie más te puede ayudar. Tú tomas decisiones, te haces responsable, y lo único que nosotros podemos hacer es recurrir a Dios, depender de Él y tener una convicción, porque ahí viene la fe. Yo tengo fe, tengo convicciones, oí a Dios, tomo decisiones, ya está. Nadie lo tiene que entender, nadie lo tiene que aprobar. A veces hay como ciertas directrices que alguien te puede dar, pero al final el único que tomará la decisión y el único que asumirá las consecuencias eres tú o soy yo. Por lo tanto, necesitas oír a Dios. Así que instrucciones nos ayudan a no cometer errores. Otra más, instrucciones fomentan el aprendizaje. Es más fácil que yo pueda aprender a hacer cualquier cosa, a enfrentar cualquier situación en la vida, si sé oír y entender instrucciones. Las instrucciones nos ayudan a fomentar el aprendizaje. Otra más es que las instrucciones ayudan a mejorar la comunicación y la colaboración. Si yo sé lo que se espera de mí, es más fácil comunicarlo. Cuando tengo algo claro, es más fácil transmitirlo, es más fácil enseñarlo. Otra más, instrucciones fomentan la disciplina. Instrucciones fomentan la disciplina. Nadie puede tener disciplina por ti, pero si tú y yo aprendemos y sabemos oír instrucciones, obedecer instrucciones, es más fácil ser disciplinado. Muchos de los atletas, viene un entrenador, viene un nutriólogo y le dejan una lista de instrucciones y le dicen: esto es lo que vas a comer todos los días a tal hora y a tal hora. Esto es lo que vas a hacer tantos ejercicios, tantas series, de tal a tal hora te vas a hacer estas cosas. Y cuando los deportistas de alto rendimiento, la Biblia compara a veces a nosotros con atletas que corren. Si tú sabes seguir esas instrucciones, no te garantizan que vas a tener el primer lugar, pero sí te dan amplias posibilidades de pelear por él. La palabra de Dios, la fe no nos garantiza que todo será fácil, pero sí nos garantiza que si seguimos sus instrucciones podrás llegar a la meta. ¿Me explico bien? Entonces, instrucciones fomentan la disciplina. Y la última que te voy a decir en esta mañana: instrucciones nos ayudan a desarrollar habilidades. Dijo alguien que yo me cae muy bien y no es creyente, pero lo que dijo me encantó, el Tuca Ferretti, y lo estaban entrevistando. Él es muy famoso porque dice, es brasileño y habla portugués, y entonces en lugar de decir carajo, dice cagajo, y quien habla como el parque de sufrir, pero prefiero al Tuca. Entonces, así que un día lo entrevistan y le dicen, pero dicen que tú eres muy enojón, y le dice, no, escucha, si tú no sabes, yo te puedo enseñar. Si tú no puedes, yo te puedo ayudar. Pero si tú no quieres, yo te voy a correr. No te puedo ayudar y no te puedo enseñar. Entonces lo que toca es sacarte de mi equipo,
No le conteste al diablo, le va a llamar por teléfono. Escuche bien. Instrucciones nos ayudan a desarrollar habilidades. Decía un tipo que enseñaba sobre finanzas, dice, el instructor o tu maestro te puede decir qué hacer, pero no lo puede hacer por ti. Instrucciones nos pueden ayudar a tomar decisiones, pero no las van a tomar por nosotros. ¿Sí quedó? Así que, si Dios da instrucciones, si Jesús recibió instrucciones, si Moisés recibió instrucciones, Abraham recibió instrucciones, David recibió instrucciones, Adán recibió instrucciones, lo más seguro es que tú y yo vamos a recibir ¿qué? Instrucciones. Si Dios me ha de hablar y si Dios me va a hablar a mi vida y a mi corazón, lo más probable es que, o sea, hay cosas que Dios no me tiene que decir. Por ejemplo, yo te amo. ¿De veras? ¿Alguien duda que Dios lo ama? Necesita recibir a Cristo. Pero yo no necesito que Dios me repita algo que ya me dijo y que ya sé, ya me lo mostró. ¿Sí o no? Yo te voy a bendecir. ¿Quién de aquí no está bendecido por Dios? Levante la mano. Hey, si usted tiene techo y usted tiene comida y usted tiene trabajo, usted está bendecido por Dios. Tú ya no, nosotros no damos para que Dios nos bendiga y hacemos algo para que Dios me bendiga. No, usted ya está muy y bastante bendecido. Si tú tienes sobrepeso, estás abundantemente bendecido. Sí, si no estoy gordo, es que pastor sin panza no da confianza. No, si usted está con algo, le sobra por algún lado, usted está más que bendecido. Usted necesita oír a Dios, y cuando oímos a Dios quiere decir que Dios nos empieza a tomar en serio. Ahora, lo siguiente que quiero decirte, seguir instrucciones, escucha esto, seguir instrucciones no me hace menos que otras personas. ¿Por qué siempre me dicen a mí? ¿Por qué me tienen que? Hay gente que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero si tú estás en Cristo se te va a decir lo que tienes que hacer. Saulo de Tarso viene en el camino a Damasco y lo primero que después de que Jesús se le aparece le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, entra en la ciudad, vas a buscar esta calle, vas a buscar este lugar y ahí se te dirá ¿qué? Lo que tienes que hacer. No hay quien se entregue a Jesús y busque al Señor y no se le tenga que decir qué tiene que hacer. ¿Será que Dios no habla o será que a veces tú y yo no queremos que nos digan qué hacer? ¿Estás oyendo, iglesia? Seguir instrucciones no me hace menos que otros. ¿Por qué Dios no le dice nada a Adriana? Porque Dios trata con Adriana y a Adriana no le va a preguntar, ¿te aseguraste que Claudio me hubiera puesto atención y hizo lo que le mandé? Señor, pero es que tú no sabes cómo era el pastor. Te pregunté a ti que te mandé a ti que tenía que hacer él. Te voy a pedir cuentas a ti porque ¿qué hizo tu suegra? Dios no le va a preguntar a mi suegra, ¿por qué no te aseguraste que ese señor? Le voy a decir, a ver, a él lo tengo ahí formado atrás de ti, ven para acá tú. Pedro, ¿y qué de este? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Haz lo que yo te mandé a hacer a ti. Al Juan le tengo preparado una islita por allá. Pero a ti, Pedro, a ti te van a crucificar de cabeza, a él lo van a calentar a fuego lento. Así que no preguntes por otros, asegúrate que tú estás en el camino y siguiendo la instrucción correcta. ¿Me explico bien? 2. Seguir instrucciones forma parte de una cadena más grande que tendrá un resultado final. ¿Por qué Dios no llamó a Pablo cuando en lugar de Judas y se evita la traición? Porque Dios tenía un propósito para Judas y uno diferente para Pablo. ¿Por qué Dios no trata igual a Juan que a Pedro si los dos eran de su círculo íntimo? Porque Dios tiene instrucciones y propósitos para cada quien y todos forman parte de un plan más grande. Todos formamos parte de un plan más grande. No es menos el que está aquí enfrente que el que está allá arriba y usted no sabe ni quién es. Los dos forman parte de un plan más grande. No es más el que se predica aquí el martes o el domingo que el que está por allá y usted no lo ve, pero siempre está haciendo algo por ahí sin que nadie sepa. Porque todos formamos parte de un plan más grande.
A mí me invitaron a dar clases en un instituto, pero eso ha crecido y tienen alumnos tenemos, porque yo soy parte, tenemos alumnos en España y de toda la República, y hay maestros en España, y pronto tendrán casi universidad con valor curricular universitario. A ver, pero yo solo doy una clase, pero yo formo parte de un plan más grande. Cuando tú y yo estamos sirviendo, lavando un baño, cuidando un niño, cambiando un pañal, atendiendo la cocina, limpiando un baño o agarrando una cámara, estamos siendo parte de un plan más grande. Por lo tanto, no somos menos que nadie, pero necesitamos tener claro, tú y yo formamos parte de algo. Cuando somos una familia, o sea, los hijos, por más que la mamá tenga más cromosomas y esté más bonita que el papá, los hijos, si no hay papá, no hay hijos, ya. Y si no hay mamá, tampoco. ¿Me explico? ¿Me explico? Cada uno forma parte de un plan más grande. Número 3. Cuando yo me doy cuenta de que ciertas instrucciones están incorrectas o podrían desviarnos del objetivo, a veces podemos proponer soluciones de una manera respetuosa y también está bien. No hay ningún líder, ni ningún papá, ni ningún dueño de empresa, menos ellos, que sean infalibles o que no estén dispuestos a que alguien les dé una ayudada a veces. A veces depende más la forma en que lo dices que lo mismo que dices. Entonces, como congregación podemos ser parte y podemos participar y podemos a veces opinar. Claro que sí. Si hay el corazón correcto y si hay la actitud correcta, siempre estamos abiertos a recibir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Sandra? Retroalimentación. Todos necesitamos, escúchame, humildad conecta. Humildad nos conecta. A veces habrá sí, a veces habrá un no, pero siempre un corazón humilde te conecta y te abre puertas. Más que jale y empuje, el corazón humilde te abre puertas. ¿Sí quedó o no quedó? Vamos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 Jesús va a enviar a sus discípulos y adivinen qué les va a dar: instrucciones. A veces decimos, ¿y por qué Dios no me da el dinero que le estoy pidiendo? Porque Dios no da dinero, el Señor da. ¿Y por qué el Señor no me da la novia que le estoy pidiendo? Porque el Señor no da novias, Él da. ¿Y por qué no me da el novio? Porque Dios no da novios, Él da. Digan ay, 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 1, 2, 3. Exacto. Y mira, Jesús, verso 5, Jesús envió a los 12 apóstoles. Envió apóstoles. Un apóstol casi no le podrías decir nada. Había el hermano Wayne, siempre nos contaba un chiste de apóstoles. ¿quieren que se los cuente? Dice que había un señor y tenía 3 pericos y vendía pericos. Y entonces un día llegó alguien y le dijo, ¿cuánto cuesta ese perico? Y el primero dice, ese vale $5,000. $5,000. ¿Cuántos son $5,000? 5 por 20, 100,000 pesos. Y dice, pues ¿qué hace? Canta. Se sabe todas las alabanzas de Marcos Witt, las de Elevation, las de Miel San Marcos, y afina y además toca el piano. Wow, $5,000. Y habla en lengua, se adora, ¿no? Y este otro, ese vale 10,000. 10,000, pues ¿qué hace? Predica. Predica y lee la Biblia y da profecías y predica y se sabe los de memoria, sí, y la gente se convierte de veras, y hasta ahora por enfermos. ¿Cuánto cuesta ese? $10,000. $10,000. Y ese vale $20,000. ¿Y ese qué hace? Dice, pues no hace nada, pero dice que es apóstol, dice. Así que mandó apóstoles.
Así que Jesús envía a los apóstoles, escucha, y les da, vamos a leerlo juntos, verso 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Otra vez, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Ahí les van las instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Yo leo eso y digo, el Señor discrimina a los que no son judíos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no le predica a todos? Pues no, que Dios ama a todos. ¿Sí te imaginas ahorita los que estarían con su trasero ocupado escribiendo en las redes? ¿Qué le dirían a Jesús? Sino vayan al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. 7, vayan y anúncienles que el reino está cerca. Pero ¿por qué no les predicamos del amor de Dios? No, dice, vayan y prediquen de qué. 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. 9, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿Qué merecen? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús empieza a dar ciertas instrucciones que como que no concuerdan con alguien que va a salir de viaje y que va a trabajar, y como que no lleves, y como que no vayas, pero si vamos a vivir de la caridad, entonces como que a estos no les. Pero no termina ahí. Cada vez que entren en la ciudad o una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar, y cuando entren en el lugar, bendíganlo. 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpiente e inofensivos como palomas. 18, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes y por ser mis seguidores, pero será una oportunidad para que hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. 9, cuando los arresten, ¿te imaginas cuando los agarre el SAT? Si estás en Estados Unidos, cuando te agarre el ICE, cuando te agarre la migra, ¿no? No se preocupen cómo van a responder. Dios les dará palabras apropiadas en el momento. Hubo una etapa cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo que algunos pensaban que eran idiomas y se empezaron a ir de misioneros, y a la hora de hablar en lenguas ya vieron que pues no era ningún idioma. Dice, pues no serán ustedes los que hablen. 21, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán. Y así sigue. Porque, iglesia, Jesús da instrucciones. Y a veces en el reino, para subir hay que humillarse, y para ganar hay que perder. Y el que quiera ganar su vida la va a perder. Y el que quiere ser grande se vuelve esclavo de todos. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, Jesús también da instrucciones. Y si tú quieres la vida que el Señor te quiere dar, tendrás que aprender a seguir sus instrucciones, porque la vida no se vive a nuestra manera. Porque yo podría decir a mi manera, pero esa canción no es sino una descripción de alguien que decidió hacer lo que él pensaba que era sabio en su propia opinión. Pero en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios, si tú quieres lo que Dios prometió, tendrás que hacer las cosas a la manera que Dios las estableció, no a la manera de tú crees. En el reino de Dios no aplica el yo creo, el yo pienso, el yo siento, pues yo entendí esto, pues a mí mi tía me dijo esto, pues yo digo que esto es así, pues a mí me gusta, Diosito sabe mi corazón, pero yo voy a hacer esto. En el reino de Dios, tú y yo tenemos que aprender a seguir y a obedecer las instrucciones que Dios ya
nos está dando. Yo no oro cuál es la instrucción de Dios para a ver si perdono o no perdono. Ya Dios dio la instrucción, tienes que perdonar. Yo no voy a orar para ver si puedo vivir amargado y cuánto tiempo Dios me permitirá vivir esta amargura. No, Dios ya dijo que la amargura contamina, envenena y mata y destruye. Yo no tengo que obedecer si tengo que sujetarme a mis padres mientras soy un menor y mientras soy niño, porque ya la Biblia dice, lo tienes que hacer. No voy a orar a ver si tengo que corregir a mis hijos o tengo que aplicarles disciplinas, porque ya la palabra de Dios dice que tengo que amar al niño, y amar a ese niño significa someterlo a disciplinas y someterlo a instrucción. Y a veces la disciplina no será causa de gozo. Yo no puedo ser amigo de mis hijos. Habrá un tiempo donde ahora puedo ser su amigo, pero mientras el heredero es un niño, ese niño no es diferente a un esclavo, a un siervo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño es capaz de seguir instrucciones, tiene formación, tiene instrucción, y entonces deja de ser niño, podría ser padre, no antes. Qué triste es tener niños de 40 o 50, tener gente que nunca aprendió disciplina, no sabe, no debería reproducirse, para pocas palabras. Porque aunque tiene edad suficiente para procrear, no tiene el cerebro, ni la inteligencia, ni la madurez, ni la sabiduría suficiente para ser un padre. ¿Qué falló? No se le dio instrucción, no se le dieron instrucciones. Como iglesia, como cristianos, como gente que tiene que llevar el evangelio, si tú y yo no todavía batallamos para seguir instrucciones, no estamos listos para lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. ¿Quieres que Dios te use? Tendrás que aprender a seguir instrucciones. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Felicidades, no estás listo para que Dios intervenga en tu vida, porque lo que Dios hará será darte instrucción. Si Dios te ama, te va a dar instrucción. Si Dios te ama, te va a disciplinar. Proverbios 3, Hebreos 12, al que Dios ama lo va a sujetar a disciplina, a instrucciones y a quebranto. Si Jesús no pudo evitar el que Dios lo sujetara a instrucciones y a quebranto y a obediencia, tú y yo no somos mejores que Jesús. Tú y yo no somos más que Jesús. Tú y yo simplemente seguimos las pisadas de Jesús. Así que Jesús les da instrucciones, y las instrucciones del Señor tienen propósito. Y cuando tú entras a una formación cristiana, entras a una congregación, también se te van a dar instrucciones. A veces somos simplemente una visita de una iglesia, pero podemos ser parte. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no hace nada y alguien que se le va dando más responsabilidad? Es a quien aprende a recibir la instrucción y a ponerla en práctica. ¿Cómo podemos crecer en confianza? Cuando haces lo que se te pide, cuando puedes cumplir las pequeñas responsabilidades que se te encargan. Cómo alguien crece en una iglesia, cómo es que va logrando tener cada vez más responsabilidad. Es alguien, los que usted ve más enfrente, es la gente que normalmente no falta y sigue las instrucciones como se le dieron. Porque al que es fiel en lo poco se le puede poner ¿en dónde? En lo mucho. Al que es fiel con un poco de responsabilidad, será fiel con más responsabilidad. Pregúntale al dueño de la compañía, al dueño de la empresa, a quién va a promover y quién va a ganar mejor. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién hace mejor su trabajo? ¿Me explico bien? Ahora, cuando hablamos de instrucciones, la Biblia nos dice cómo es que un cristiano, cómo es que nosotros tenemos que responder hacia la instrucción. Quiero darte nada más 4 y termino para que se vayan a desayunar su pozole y su consomé con el frío. Pero vamos a Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, verso 3. Sería muy bueno que lo busques en tu Biblia y lo subrayes o tengas la manera de recordarlo. Isaías 55, verso 3. Yo tengo la versión NTV, pero cualquier versión está bien.
Escucha lo que nos va a decir ahí el Señor y quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos y escuchen. Di escuchen. Repite conmigo, y escuchen. Es decir, presta atención total. Es más que oír, hay que escuchar, hay que poner atención. Una de las frases que es más importante en la Biblia, el oye Israel, oye, escucha Israel, o oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno bien, le llama una palabra y ellos lo llaman el Shema, o esa palabra Shema, pero eso básicamente significa esto: escuchen con los oídos bien abiertos, pongan atención porque van a encontrar la vida. O escúchame, oír instrucciones, prestar atención total, más que oír. De nada sirve, Santiago nos dice, capítulo 1, de nada te sirve oír, o capítulo 2, oír y no obedecer es peor que no haber oído. Cuando tú y yo escuchamos, tenemos que escuchar con toda la intención de hacer. De otra manera se nos tomará como rebelión contra Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios y te va mal, tendrías cierta consideración. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un pecado de no hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer. Cuando tú y yo estamos buscando, Señor, guíame, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, háblame, habla Jehová que tu siervo oye, dime, Señor, qué es lo que quieres. Y cuando Dios te habla y cuando Dios te dice, los que estamos meditando la palabra todos los días, los que estamos haciendo el tiempo con Dios, los que estamos meditando en la palabra, cuando ya Dios te habló y Dios te mostró algo muy preciso y muy particular, ahora tienes la responsabilidad de poner atención, tienes la responsabilidad de escribir qué es lo que Dios te está hablando. Ponle fecha, ponle las instrucciones que te dio, pon la promesa que Dios te dio, pon el verso que Dios te habló, pon lo que te dice. Cuando alguien te da una instrucción de parte del liderazgo de la iglesia, quiero que me ayudes con esto, asegúrate de que hagas lo que se te mandó. Pon atención, esa es la responsabilidad del discípulo. Esos son los oídos del sabio, los oídos del discípulo. Estoy oyendo lo que se me va a decir, porque después de que se me diga, tengo una responsabilidad de llevarlo a cabo. Si yo te digo que te necesito para que hagas una cosa y después pasaron un día, 2 días, una semana, un mes o 2 meses y tú no hiciste lo que te dije, no esperes que se te va a dar algo más. No esperes otra instrucción, no esperes oportunidad. ¿Por qué? Porque el que no sabe oír instrucción cancela la oportunidad de servir a Dios, de que se le vuelva a hablar. Algunos dicen, ¿por qué el Señor no me ha hablado? ¿Por qué? Porque no hiciste nada de lo que te dijo la última vez. Haz lo que te mandó a hacer la última vez y tal vez podríamos retomar el asunto. Pero si tú y yo no sabemos poner y prestar atención, no sabemos venir al Señor con los oídos bien abiertos y no sabemos escuchar, entonces no encontrarás vida. ¿Por qué no estoy encontrando vida? ¿Por qué no estoy viendo la mano de Dios? Porque no sabes seguir instrucciones. ¿Sí quedó? Número 2, Daniel capítulo 10. Verso 1, en el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión y comprendió, subrayen esa palabra, comprendió que la visión tenía que ver con ciertos sucesos que ciertamente ocurrirían en el tiempo futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Verso 10, quiero que vean, verso 10, en ese momento me tocó una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas, y entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que
decirte, ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Lo siguiente que tenemos que poner atención, y lo siguiente, necesitas poner entendimiento. Toda instrucción que se nos da se tiene que entender, porque si tú no entiendes lo que se está diciendo, lo más probable es que vamos a hacer las cosas de la manera incorrecta. Quien no entiende, es importante saber preguntar. Por eso hay que poner atención. ¿Sabes por qué a veces no nos va bien en la escuela? Porque estás oyendo, pero tu mente no está entendiendo nada. ¿Me oíste? Sí. ¿Entendiste? No. Pregunta. Había un pastor que teníamos antes, decía: no hay preguntas tontas, lo que hay son tontos que no preguntan. Si no entendiste, pregunta, y si no, otra vez. Como decía el Tuca, si no sabes, yo te enseño, y si no puedes, yo te ayudo. Pero aprende a preguntar. Lo importante de una palabra es que se tiene que entender. Necesitas entendimiento. Asegúrate de haber entendido bien la instrucción. Por eso estoy: Señor, háblame, quiero hacer tu voluntad, pero no estás oyendo lo que te están diciendo. A veces Dios te habla en su palabra, a veces Dios te manda a alguien a que te predique y te esté hablando así como: me estás oyendo, inútil. Y a veces es la voz de tu papá o de tu mamá o de tu suegro o de alguien, tu suegra, que te está diciendo las cosas. Tienes que aprender a distinguir la voz de Dios y saber que estás entendiendo. ¿Saben cuál es el peor enemigo de entender lo que Dios nos quiere hablar? Cuando tú te casaste con un capricho y no importa lo que te digan, tú oyes lo que tú quieres oír y entiendes lo que tú ya decidiste, y esa es tu ruina. Ese es el principio del fin. Enséñame a alguien necio que siempre termina haciendo lo que él quiere, y si no se lo dice Dios, pues él se lo inventa y se lo dice él solo, y dice: pues a mí Dios me dijo, pero la Biblia dice otra cosa, pero a mí Dios me dijo otra cosa. Es gente que es sabia en su propia opinión. Así que asegúrate de haber entendido bien la instrucción. Si quedó, dígame fuerte: amén. Tenemos que escuchar con atención. Número 2, tenemos que entender. Asegúrate que estás entendiendo lo que se te pide. A veces requiere cierta preparación. Siempre requerirá buena actitud. Que alguien me regañe no quiere decir que está en mi contra. Que alguien me corrija. Hace 8 días te dije: un siervo no tiene problemas en que Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos exponernos. La corrección normalmente es una muestra de amor de Dios hacia nosotros para corregir. Porque el que ama a su hijo, Dios nos ama. Somos sus hijos. ¿Te va a corregir? Por supuesto que sí. Y lo hará con todos nosotros. Hebreos capítulo 3. ¿Me ayudas? Bueno, asegúrense que sea la interfase la que suene. Hebreos capítulo 3, verso 15. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, ¿qué? No endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Oír instrucción significa que tenemos que aprender a respetar la voz que nos está instruyendo. Hijos, tenemos que eliminar la costumbre de juzgar y cuestionar lo que te está diciendo tu papá. A veces tu papá sabe más por la edad que tiene, por la sabiduría acumulada.
No endurezcas el corazón. Instrucciones incomodan, porque el crecimiento incomoda. Porque no hay crecimiento mientras estás cómodo. Y a veces Dios te va a empujar y te va a poner gente que te empuje y al principio te molesta y te enoja, pero es Dios. Crecimiento implica incomodidad. Y necesitamos tener un compromiso de quitar esa costumbre de juzgar, de cuestionar. Estamos en una época en que cualquier persona tiene acceso a una cámara o a escribir lo que quiera, aunque no sepa del tema. Todos son expertos en Shakira, pero así como son expertos en Shakira, según lo que esté de moda, son expertos en lo que ahora estaba pasando en la guerra de Irán y Israel, y son expertos en la política de México y Estados Unidos, y son expertos, y cada quien tiene su propia agenda. Y hay mucha gente que no sabemos nada, pero como nos encanta. Yo también tengo derecho a dar mi opinión. Mi opinión cuenta. Si tú no sabes del tema, tu opinión no cuenta. Si tú no conoces a Dios, tu opinión no vale y no sirve. ¿La puedo dar? Claro que sí, pero no cuenta, no pesa, no vale, no sirve. Tú y yo necesitamos la opinión de Dios. Lo que nos da respaldo y lo que nos va a traer el respaldo de Dios es lo que Él dijo, como Él lo dijo y de la manera que Él lo dijo. No como a mí me acomoda, como a mí me gusta, como yo digo, como yo pienso, como yo creo. Y esto es parte de lo que nos hace crecer. Cuando tú y yo aprendemos a recibir la palabra como es de Dios y hacer lo que el Señor dijo. Yo no puedo ir por la vida haciendo cosas porque el pastor dice, porque en la iglesia dicen, porque mi líder me dijo, porque mi apóstol me dijo, porque nadie de ellos se va a hacer cargo de tus decisiones. Si yo oí a Dios, yo tengo una convicción y yo vivo mi vida de cierta manera porque tengo la convicción de que Dios lo estableció así y Dios se hace cargo de su palabra. Pero nadie más. Nadie más. Mi mamá no va a pagar mis errores de administración, o mi papá, o mi tía, o mi tío, nadie. Esos son míos. Yo tomé decisiones. Hay veces estaba un predicador que le decía, Señor, yo hice todo esto y tú te llevaste la gloria y a mí me dejaste las deudas. Y dice que a veces Dios le dijo a él, tú no me preguntaste. No me preguntaste. Sí, pero pues tú ibas a estar conmigo, sí, pero hay que consultar. A veces hay que oír la instrucción. Cuida tu corazón. ¿Cómo recibes lo que se dice desde aquí o desde un salón de discipulado? Porque lo que procuramos dar es la instrucción de Dios, no nuestras opiniones personales. Por eso es importante, lea su Biblia, tráigala, para ver si lo que le están diciendo sí está ahí. ¿Qué tal que yo nomás lo estoy transando para hacerme rico? A ver, y usted ni lee ni sabe. Traiga su Biblia, úsela, léala todos los días. Filipenses 2. Hablando de Jesús, nos dice desde el 5: tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿En obediencia a quién? A Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. 9. Por lo tanto, Dios, no sus discípulos, no los apóstoles, no el rey en turno, no los políticos, no la organización. Dios, ¿qué hizo Dios? Lo elevó hasta el máximo, al lugar de máximo honor, y le dio el nombre que está por encima de todos,
los demás nombres. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién es el que nos promueve a nosotros? ¿De dónde viene mi socorro? De Dios. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi provisión? ¿De dónde viene mi protección? ¿Se da cuenta por qué no podemos poner la mirada en un hombre o en una persona? Dios. Número 4, confía. Escucha, confía que cuando estamos bajo autoridad podemos confiar en el criterio de la persona que me está dando las instrucciones. Por eso tenemos un compromiso en hablar la palabra de Dios. Es que el pastor dijo que Dios me va a abrir las ventanas de los cielos. El pastor no lo dice. ¿Quién lo dijo? Dios. Es que el pastor dice que si no perdono, Diosito me va a castigar. Eso no. Jesús dijo: si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les va a perdonar a ustedes. ¿Verdad que cambian las cosas? Confía. Escúchame, cuando tú y yo obedecemos al Señor en lo que Él nos manda, en lo que Él instruye y en lo que Él ordena, yo puedo confiar en que Él es más sabio que yo. Él es Dios, yo soy hombre. Él es Señor, yo simplemente soy un siervo. Pero Él es poderoso, yo no. Él es sabio mucho más que yo. Sus pensamientos son más altos que los míos. Su palabra no vuelve atrás vacía. Su palabra es prosperada en aquello para lo que Él lo envió. ¿Verdad que sí? Sus palabras se cumplen. Yo soy hombre, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo hará. Lo que Él dijo, Él lo ejecutará. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en sus promesas. ¿Verdad que sí? Dígame fuerte, amén. Aplauda, si va a aplaudir, aplauda bien. Él es Dios. Así que nuestro ADN es que somos gente que obedece a Dios. Obedece a Dios. Dios se hace cargo de lo que Él dijo. Dios no necesita que lo disculpemos con la gente. Dios no necesita que le guardemos su reputación, que lo hagamos quedar bien para que nadie se ofenda. Él se hace cargo de lo que Él dijo. Él se hace cargo de lo que Él prometió. Él no necesita mi opinión, pero sí necesita mi fe, mi confianza y mi obediencia. Escúchame, obediencia cambia el futuro. Seguir instrucciones cambia mi futuro. Aquel que quiera ser grande, aquel tendrá que ser como Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Sé útil. Decídase a ser útil para el reino de Dios. Si somos parte de esta casa y queremos servir, se nos van a dar instrucciones. Nos dice ahí que en el verso 5 que Jesús tenía una actitud. Y a veces yo he notado que a veces no nos falla la obediencia, pero sí la actitud. Camine con actitud. Haga las cosas con una buena ¿qué? Actitud. Yo puedo ver que alguien hace lo que se le manda, pero si lo haces de mala gana, si lo haces de mala cara, si lo haces con toda la flojera del mundo, es como, no sé, pero es como poner algo valioso en la peor cazuela posible. Imagínate que te den el guiso más rico del Cheesecake Factory, pero en el plato del perro, y te lo sirven. Dices, como que no, ¿verdad? Como que ya no se me antoja. Eso sucede cuando tú y yo tenemos una mala actitud para ofrecer y hacer las cosas que hacemos para Dios. No dejes que te echen en el plato del perro, ¿verdad? No eches tu servicio ahí. Pero ¿qué tal que lo podemos hacer con una buena actitud? ¿Qué tal que podemos saludar a alguien con una buena sonrisa? ¿Qué tal que podemos dar un buen abrazo? ¿Qué tal que podemos ser generosos para hablar bien a los demás, para tratar bien a los demás, para abrazar, para dar un abrazo, para dar la mano, para regalar un café o para lo que sea, con una buena actitud? ¿Qué tal si lo hacemos con una actitud presta
y rápida, y vas y lo haces de buena gana y haces lo que se te dijo, y eso le da como un brillo especial a nuestro servicio. Eso le da un brillo especial a lo que Dios quiere hacer. Y entonces el Señor empieza a obrar con nosotros. Y tal vez lo que estaba mal no era lo que hacíamos o pensábamos, sino la actitud que teníamos. Póngase de pie. Terminé. El Señor nos habló. Todo el mundo cierre sus ojos, levante sus manos. Y algunos quizá van a tener que cambiar la actitud con la que se relacionan con papá y mamá, la actitud que tienes hacia tu esposo o tu esposa, la actitud hacia tu jefe en el trabajo, la actitud con la que vas a trabajar, la actitud con lo que haces las cosas. Tenemos el privilegio de tener vida. Tenemos el privilegio de servir a Dios. Tenemos el privilegio de ayudar y avanzar el reino. No es cualquier cosa. El Señor nos da la palabra que le dio a Esther: para esta hora has llegado al reino. Para este tiempo, para esta hora, para un momento como este, es que llegaron aquí. Antes de que el Señor nos empezara a usar, nuestra oración fue: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras, en el lugar que tú quieras. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos levantar las manos y decirle a eso: Señor, como tú quieras. Yo sé que de alguna manera tú me vas a bendecir, eso ni siquiera está discusión, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que tú me puedes llevar a más, eso no está discusión, pero yo quiero agradarte. Yo sé que tú me puedes dar todo lo que necesite conforme a tus riquezas en gloria, pero eso ya está escrito, no necesita oración y condición. Lo que necesita es rendición, y yo me rindo a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Hazlo como tú quieras, Señor. Cumple tu propósito. Vamos, quiero escucharlo. Levante su voz y dígaselo en voz alta, que quede claro. No es un pensamiento, es un compromiso. Lo que tú quieras, Señor. Ni mi servicio ni mi gratitud está condicionado a nada. Ni mi trabajo, ni lo que yo te doy está bajo ninguna condición. No tienes que darme nada y yo lo voy a seguir haciendo. No tienes que bendecirme en nada. Ya está arreglado ese asunto y está decidido. Lo que sea que yo tenga te lo voy a dar a ti. Lo que sea que yo haga te va a dar gloria. Donde sea que yo esté te voy a honrar y te voy a servir. O casado, o divorciado, o viudo, o en el cielo o en la tierra, mi corazón es tuyo. No está a discusión. Rico o pobre, mi corazón es tuyo, y eso no está a discusión. Todo lo que tengo es tuyo. Me bendigas o no, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Cumple tu propósito en mí, Señor. Ya tú me diste a tu Hijo, ya tú me diste vida eterna, ya tú me salvaste. Y aún así tú nos sigues bendiciendo, y aún así tú nos sigues amando y nos sigues dando, y has seguido siendo bueno, y has seguido siendo fiel. Si tú me sanas, bien, y si no me sanas, también. Mi corazón es tuyo. No hay problema. Si tú sanas a mi hijo, te vamos a servir, o a mi hija, pero si no, también lo vamos a hacer. Y vamos a seguir siendo fieles a ti. Te pertenecemos a ti. Podemos decir lo que decía el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchachos, casado o soltero de por vida, te voy a servir, Señor. Te voy a buscar.
donde sea que tú me lleves, donde sea que tú me pongas. Es un compromiso. Dios te oye. Es con Dios. Eventualmente será con la casa, pero es con Dios. Es con Dios. Lo hacemos para Dios. Es con Dios. Los que están en línea, es con Dios. Es con Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Bendice cada familia aquí representada, cada familia que está en línea, cada familia que hoy no está aquí. Bendícelos, guárdalos, levántalos. Cumple tu propósito en ellos. Haz tu obra en ellos, Señor. Corazones sencillos, humildes. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Levanta hijos. Levanta hijos. Levanta hombres fieles que amen la casa, que amen la iglesia. Extiendan sus manos para acá y ore por mí, ore por mi esposa, ore por mi familia, mi madre, los liderazgos de la iglesia, los pastores. Vamos, vamos, levanten la voz, levanten la voz, levanten la voz. Padre, oramos, vamos, ore por mí. Oren, también mi matrimonio necesita oración a veces. También yo necesito que oren por mí a veces. Vamos, 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 vamos. Vamos a orar por nuestros pastores cada vez que comamos, cada vez que oremos por el alimento, oramos por nuestros pastores. Oramos, Señor, por el pastor Alex y la pastora Normita. Oramos por ellos. Y usted ora por mí. Usted ora por mí, usted ora por mí, usted ora por mí. Vamos, 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 vamos. Los que están en línea, oren por los pastores, oren por mí. Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Que Dios me guarde del amor al dinero. Que Dios me guarde de la mujer ajena. Que Dios me guarde de gente mala y perversa. Que Dios me guarde, que Dios me guarde. Eso es. Que Dios ponga sus palabras en mi boca. Que el Señor me use. Que el Señor me use para hacer bendición para otra gente. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vamos, 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 vamos. Que el Señor levante pastores conforme a su corazón. Que el Señor nos dé hijos para el ministerio. Que abramos Chalco. Pronto estaremos abriendo una iglesia nueva en Chalco. Estaremos abriendo en Iztapalapa. Estaremos abriendo en otras zonas de la ciudad. El Señor nos dé iglesias. Nos dé hijos, hijos, hijos en todas partes. Eso es. En el nombre de Jesús. Aunque tenemos en San Vicente una, pero qué tal que Dios nos permite abrir otra por allá, en Texcoco. La ciudad es grande, la zona metropolitana es grande. En Cuautitlán, donde haga falta, ahí vamos a abrir. Donde nadie ha oído del Señor, con gente que no conoce al Señor, ahí vamos a abrir iglesias. Naucalpa, no sé, pero Dios va a abrir las puertas. Levante sus manos y diga conmigo: que el Señor te bendiga y te guarde. Repítalo: que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor sonría sobre ti y te dé paz. Que Él cumpla su propósito en ti. Que Él derrote los enemigos que vengan contra ti. Que Él te haga cabeza y no cola. Que Él te ponga arriba y no abajo. Que Él bendiga toda la obra de tus manos. Que Él bendiga a tus hijos, bendiga a tu mujer, bendiga su vientre. Que Él traiga salud. Que Él traiga vida y vida en abundancia sobre ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos fuerte: amén.